Hola comunidad ADN, espero se encuentren muy bien. Gracias por conectarse una vez más a una transmisión nueva aquí en nuestras redes sociales. Mi nombre es Diana Topete y yo colaboro en el equipo de ADN en la parte de relaciones públicas y alianzas y también hago un poco de contenido para nuestros medios. Y el día de hoy justo les traigo un tema muy interesante y que al final de cuentas durante la cuarentena tuvo un boom, se podría decir, es todo este tema de los webinars y el contenido que se dio online a través de distintas plataformas, ya sea redes sociales, ya sea a través de algunas herramientas que estuvieron por ahí muy en boga. Pero justo lo que hoy queremos tratar es qué es lo que va a pasar si solamente fue una moda durante esta cuarentena o pues las marcas lo seguirán ocupando, incluso si yo como pyme lo puedo seguir ocupando o tal vez nunca lo he ocupado y pienso explorar por ahí como una alternativa y una estrategia más, pues aquí lo vamos a revelar, así que esperemos esta información les sirva mucho. Voy a empezar compartiéndoles mi pantalla para que puedan ver la presentación. Pues como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre los webinars y cuál es el futuro de estos, pues post pandemia. ¿Cuál es el futuro de los webinars? ¿Vivirán o morirán? Como se los platiqué al inicio, se podría decir que los webinars o el contenido online tuvo un boom en la cuarentena. Sin embargo, no es algo que no se haya estado haciendo antes, ni algo que se vaya a dejar de hacer. Obviamente va a cambiar incluso pues la constancia, tal vez ya no va a haber tanto contenido, antes no había tanto contenido, pero justo aquí queremos mostrarles algunas estrategias e incluso darles algunos tips para que puedan seguir utilizando esta herramienta en el 2021 en pro de su negocio y que la aprendan a utilizar muy bien, porque creo que muchas veces las empresas, las pequeñas y medianas empresas, están desaprovechando este recurso y aunque están teniendo mucho enganche con muchas audiencias con su contenido online, tal vez no le están dando el seguimiento adecuado para poder convertirlos en clientes, que al final de cuentas es uno de los objetivos, ¿no? El vender a través de estas herramientas y de este contenido. Así que hoy vamos a hablar un poquito de ello. Y vamos a empezar con algo primordial que creo que debemos de dejar súper claro. ¿Qué no es un webinar? Es muy importante explicar qué no es un webinar porque a pesar de que existen muchas plataformas y muchos soportes por los cuales actualmente podemos dar contenido, queremos desmenuzar qué es lo que sí es un webinar, qué es lo que sí conlleva y cuál es el seguimiento que sí se le tendría que dar a un webinar. Uno de los principales objetivos del webinar es obviamente captar leads y lograr vender algo sobre tus productos o servicios o incluso, no sé, incluso ideologías, si se podría llamar, o incluso ideas, se puede vender también a través de ideas, a través de webinars. Y aquí en este slide quiero presentarles qué no es un webinar. Hay una desinformación o desconocimiento entre lo que es un webinar y una videollamada. Son cosas muy distintas, a pesar de que se hacen a través de plataformas similares, son cosas muy distintas que la pequeña empresa no está identificando. No es lo mismo una videollamada a hacer un webinar. ¿Por qué? Porque en una videollamada, pues también no se tiene ni siquiera un objetivo de comunicación firme, sí tal vez el comunicarte con las personas, pero en un webinar se tiene un objetivo más allá, en la enseñanza y también captar leads, ¿no? Entonces, a través de una videollamada tal vez puedes dar seguimientos, tal vez puedes comunicarte para algo más rápido, incluso más, no sé, algún pendiente que tengas. Incluso las pequeñas y medianas empresas lo pueden utilizar en estos tiempos de confinamiento, durante el confinamiento, como una herramienta de trabajo más, ¿no? Sin embargo, una videollamada no es un webinar. Y por último, también me gustaría aclarar que un webinar, a pesar de que tiene el objetivo primordial de entregar contenido de valor o terminar enseñando algo, no es una clase online 100%. Lleva otros objetivos inmersos de los cuales ya vamos a hablar más adelante, pero no solamente es una clase online. Sí se tiene como objetivo terminar al final con una lección de algo, que al final tu audiencia se lleve información de valor que pueda aplicar y conocimiento nuevo, eso es algo muy importante, pero no es una clase online 100%. Entonces,
para mí era muy importante que tengamos muy claro qué no es un webinar para poder adentrarnos e ir desmenuzando lo que sí es y cómo puedo darle seguimiento. Y aquí justo en este slide quiero compartirles un poquito lo que les mencioné al inicio sobre un estudio interno que tuvimos sobre las plataformas de videollamadas o videoconferencias, como así lo llamamos. Y la verdad nos dieron resultados muy importantes y muy reveladores para nosotros. Y uno de los principales que hallamos o que halló nuestro equipo de investigación es que las videollamadas o las plataformas de videoconferencia han sido herramientas mayoritariamente nuevas para las pymes. ¿Qué nos habla de esto? Que ellos no estaban explotando, uno, las herramientas digitales que hoy te brinda pues el contexto digital para comunicarte a distancia, y dos, estaban desaprovechando los webinars, que es lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar ahorita, como una herramienta más de prospección o de captación de clientes nuevos o de difusión de su marca. Al final de cuentas una estrategia que estaban dejando a un lado, no todos, pero sí la mayoría, que no estaban utilizando y que no estaban aprovechando en pro de sus negocios o de sus empresas, ¿no? Y eso fue uno de los principales hallazgos que tuvimos por aquí con este estudio y que fue, la verdad, muy revelador, ¿no? Igual en este estudio, las pymes nos declararon que aproximadamente el 38% utiliza una plataforma de videoconferencias o videollamadas, el 36% usa aproximadamente 2 plataformas y el 17% 3 plataformas aproximadamente. 3 plataformas distintas nos referimos a, no sé, Zoom, WhatsApp, videollamadas de WhatsApp, FaceTime, etcétera, ¿no? Y algo que también nos sorprendió mucho fue que el 46% no le ve utilidad o dice que no las requiere, no requiere este tipo de herramientas. ¿Por qué nos sorprendió? Porque actualmente para empezar, es un medio de comunicación a distancia muy eficaz y que pues durante la pandemia al final de cuentas fue un paro para todos. Y por otro lado, lo que les decía, es un recurso digital que como marca debes de al final introducir de cierto modo a tu estrategia digital como un canal más de comunicación y como una ventana más para clientes potenciales. Entonces, para nosotros sí fue revelador y sí fue, pues sí un poco duro, ¿no? Es decir, casi la mitad no le veo utilidad, pero justo este contenido es para que ustedes vean y sepan y conozcan de qué manera pueden aprovechar estas herramientas y este tipo de estrategias, ¿no? Y por otro lado, aquí les estoy poniendo hasta abajo las plataformas con las cuales se relacionan más o las que reconocieron más durante este estudio, ¿no? Ahí tenemos Zoom, WhatsApp, Skype, FaceTime, transmisiones o ¿cómo se llama? Instagram TV, perdón, Messenger también, videoconferencias Telmex, Teams. Y aquí algo que nosotros analizamos fuera es que incluso hay un desconocimiento. Estos iconos que mostramos aquí y las respuestas que nos dieron las pymes es que nos revelaron que hay un desconocimiento e incluso entre las plataformas, ¿no? ¿Para qué se usa cada una? ¿Qué funciones tiene cada una? Entonces, por lo tanto, pues obviamente no le van a ver utilidad porque pues está como todo mezclado ahí el conocimiento, ¿no? No saben cuáles plataformas se utilizan para webinars, qué otras se utilizan para videollamadas, entonces como que no terminan de entender la diferencia entre una videollamada o videoconferencia y un webinar como tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, plataformas en las cuales es cómodo y es bueno hacer webinars, pues obviamente Zoom y videoconferencias Telmex, que son muy parecidas, son de las plataformas que yo les recomendaría para hacer webinars porque te prestan todas las subherramientas para poder comunicarte con tu audiencia durante un webinar, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia de las otras que mencionan, pues a través de WhatsApp no puedes dar un webinar, a través de Skype, pues sí se puede, pero es un poquito más
yo creo que menos usada, yo lo podría decir, yo no es una herramienta que utilice, no sé si tenga que ver ahí por un tema generacional, pero no es una herramienta que yo utilice. FaceTime tampoco, ¿no? Instagram TV sí ha sido una de las plataformas en las cuales se ha dado mucho contenido y que se ha utilizado muchísimo durante esta pandemia. Sin embargo, volvemos a lo mismo, al tema de las redes sociales. ¿Qué tanto tiempo tengo para decirte todo lo que quiero sobre un tema y encima de eso venderte como marca? Pues es muy poquito el tiempo en el que podría alcanzar. Y pues las otras también. Sí son al final plataformas para comunicarte, pero no 100% para dar un webinar. Entonces, esto nos reveló también que no hay un conocimiento sobre qué son los webinars, cómo los puedo utilizar y la diferencia entre las plataformas. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿No? Tal vez una pyme que sí lo esté haciendo, pues me va a decir, no, pues yo ya probé todas y la verdad, la mejor para dar webinars, pues es videoconferencias Telmex, ¿no? Pero obviamente no hay un conocimiento previo porque no se están haciendo este tipo de estrategias. Y eso es hablando un poquito sobre las pymes y su relación con este tipo de herramientas. Pero, ¿qué nos está diciendo el mundo sobre el contenido online? Sí, evidentemente todos vimos que en Facebook millones de personas hacían transmisiones en vivo, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero, y que también muchas marcas estaban haciendo webinars, que estaban dando seminarios, etcétera, etcétera. Y esto es un poquito de lo que nos está gritando el mundo sobre el contenido online, ¿no? Algo muy revelador fue, obviamente, los más de 300 millones de usuarios que declaró Zoom al iniciar la pandemia y que pues a la alza, estuvieron a la alza durante todo el confinamiento, pero pues aquí puede haber una mezcolanza, porque incluso yo les podría decir a nivel laboral, se utilizó la plataforma tanto para webinars como para videollamadas con una o dos personas, ¿no? Fue una herramienta que se utilizó bastante y pues la verdad la ventaja es que tenía su licencia gratis, ¿no? De 45 minutos aproximadamente y yo creo que eso fue lo que le dio el empuje. Sin embargo, pues también 45 minutos para dar un webinar, pues es muy poquito tiempo, la verdad. Yo sí les recomendaría que duraran aproximadamente una hora. Pero bueno, aquí estamos hablando un poquito de lo que nos está diciendo el mundo sobre el tema y pues sí, evidentemente el uso de las plataformas estaba creciendo y por la parte de redes sociales, Facebook más o menos en marzo que empezó la cuarentena declaró que tenía aproximadamente 2.600 millones de usuarios nuevos mensuales. ¿Qué nos estaba diciendo? La gente estaba entrando a redes sociales durante este confinamiento por diversos motivos, ¿no? Sin embargo, fue uno de los soportes y de las herramientas que más ayudaron a la parte de contenido, ¿no? Ahí vimos que incluso desde chefs o marcas de cocina estuvieron ahí dando recetas, como algunas clases de yoga por parte de estudios de yoga. Entonces, también fue un soporte y una herramienta digital donde el contenido pues estuvo al 1000, ¿no? Y por otro lado, algo ya más enfocado a la parte de conocimiento y a la entrega de valor en la parte de contenido, encontramos por ahí el dato de que la industria de los cursos online genera 3 billones de dólares en Latinoamérica. ¿Qué nos habla esto? Estos 3 billones de dólares no se hicieron en la cuarentena. Esto ya es un dato que viene cargando desde hace años y nos habla de que a nivel online, esta industria de los cursos, de los webinars, de los seminarios, etcétera, sí es una estrategia que ya se usaba, ¿no? Tal vez no tenía el impacto, el despunte como lo fue en la cuarentena, pero es una industria que siempre ha estado ahí, que algunas marcas lo han considerado, algunas otras marcas no lo han considerado, pero ahí existía la industria con un gran impacto a nivel negocio y a nivel empresarial. Esto es un poquito lo que el mundo nos está diciendo sobre ello y es prácticamente para darles un panorama de que está teniendo mucho impacto a nivel digital y que a nivel mundial, no solamente México, pues están utilizando estas plataformas. Pero ahora sí, ya vamos a entrar en el tema que nos acontece el día de hoy y por lo cual estamos haciendo este webinar después de todo este contexto digital y contextual a nivel global y a nivel
pyme en específico, vamos a ver ahora sí qué sí es un webinar, ¿no? ¿Qué es lo que sí, qué elementos sí conforman un webinar? Y para empezar, un webinar debe ser hoy en día, yo lo describiría como contenido de valor, debe de ser contenido de valor. No se trata tampoco de llegar y vender desde el minuto 2. Aunque sí es una herramienta y una estrategia que vamos a utilizar para vender, no debe de ser un contenido que al minuto 3 ya te esté vendiendo algo. No, siempre tienes que entregar valor para recibir algo como marca. Entonces, yo lo describo en dos palabras muy importantes: contenido de valor, de la cámara o a través de un chat o a través de apertura de micrófonos, pero sí es un espacio donde sí se abre totalmente a la interacción. Entonces, ¿qué estamos hablando de lo que es un webinar? Bueno, un webinar, en resumidas cuentas, es contenido de valor donde voy a enseñarte algo y donde puedo interactuar contigo y que al final de cuentas sí te lleves algo de valor y algo que vayas a poder utilizar, ya sea en tu negocio o en tu bienestar mental, dependiendo la temática, pero que al final sí te estás llevando algo más allá de una venta o de una marca, el nombre de una marca. Eso fue un poquito sobre el significado y lo que quiere decir un webinar, por decirlo en términos generales. Pero aquí justo les quiero explicar por qué es un recurso necesario en tu estrategia digital. Aquí ya es hablando de un webinar como una herramienta o una estrategia para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para empezar, ¿por qué si nos dice al final el mundo que se va a seguir utilizando? Bueno, pues porque hoy actualmente es una fuente importante generadora de leads o de clientes potenciales. Es una manera más, una ventana más, así como hoy ya lo son las redes sociales, como lo son los sitios web, como lo son los blogs, por ejemplo. Ya es una herramienta la cual debe ser considerada para generar leads, ¿no? Ya debe ser una herramienta ahí considerada porque es muy útil, es muy fácil de difundir y es muy fácil de dar seguimiento cuando sí se hace como debe de ser, ¿no? Pero hoy actualmente es una herramienta que puedes llevar y acompañar a tu cliente potencial desde que te vio, desde la comunicación que hiciste y donde vio tu webinar, hasta llevarlo hasta la venta si es que haces un seguimiento adecuado, ¿no? Por otro lado, ¿por qué debe de ser un recurso necesario dentro de tu estrategia? Pues porque hoy actualmente es considerado como content marketing, es decir, enganchar con tus audiencias a través de contenido de valor. Esto puede ser y no ser un webinar, porque va a ser una estrategia de content si el contenido que das dentro del webinar es de valor. Pero si tú entras y vendes desde el segundo número 2 o desde el minuto 1 a tu audiencia y empiezas con que yo y mi empresa es la mejor, pues obviamente no va a ser una estrategia de content, ¿no? Incluso te podría decir, vas a perder mucha gente durante el webinar. Entonces, si lo haces bien y das contenido de valor dentro de tu webinar y das ejemplos y etcétera, ahorita vamos a hablar un poquito más, sí es considerado como content marketing o que estás enganchando a través de contenido de valor, ¿no? Por otro lado, también no debes de dejar a un lado la idea de hacer webinars porque es una herramienta que te puede ayudar a posicionarte como líder en tu industria. ¿Cómo? Pues a través de este contenido, ¿no? Es decir, si tú a través de tus redes sociales, a través de tus sitio web, a través de tus... Sí, principalmente tus redes sociales, le dices al mundo, estoy haciendo este tipo de seminarios constantemente, te obliga también a estar actualizado sobre tu industria para poder dar este contenido de valor al final de cuentas. Y pues también te hace, te hace ver como una empresa que está en constante innovación, actualización y que le está dando al mundo contenido de valor, información de valor, y que al final de cuentas está ayudando a la industria, no nada más está vendiendo, sino también está llevando información a la industria. Y por último, y no menos importante, que yo creo que este es el que más les interesa a todos, es que a través de un webinar o utilizando esta estrategia, esta herramienta,
te ayuda a mostrar tus productos y servicios. Como bien lo decíamos, sí es para dar contenido y hablar profundamente sobre un tema en específico, pero al final sí existe la posibilidad de que muestres tus productos y servicios. ¿Cómo? Al principio vas a tenerlos cautivos con información de su interés y cautivándolos durante un tiempo pues considerable, dándoles respuestas, dándoles información que sí les sirva para su vida o para su negocio, tienes todavía ese chance al final de unos minutos para poder decirles, oigan, pues saben que esto es lo que hago actualmente, ¿no? Esto es lo que hace mi negocio, o puedo dar asesorías. Pero esto ahorita lo vamos a hablar más a profundidad sobre el proceso de cómo hacer un webinar y que sea exitoso. En resumidas cuentas, ¿por qué sí considerarlo? Bueno, porque es una estrategia y una herramienta que se está utilizando, que se va a seguir utilizando, pero hay estos tres puntos o estos tres super consejos que les voy a dar ahorita, son los que yo considero que son las claves para tener y generar leads a través de esta estrategia, ¿no? Generar interés, más entregar valor, más dar seguimiento. Entonces, aquí se podría decir que todo es nuestra chamba, o sea, desde generar el interés, cómo voy a vender mi webinar, cómo lo voy a presentar, entregar valor, cómo voy a presentar mi webinar, qué es lo que estoy diciéndole al mundo, qué es lo que le estoy diciendo a mis audiencias, qué tanto las estoy cautivando durante los 40, 50 minutos que voy a dar el webinar 100%. Y el último paso que yo considero que es el que menos hacen las pequeñas y medianas empresas, y no porque no quieran, sino porque tal vez no saben cómo, es el seguimiento. ¿Qué pasa después de un webinar? ¿Qué hago con toda esta gente que ya me vio y que le gustó mi contenido? ¿Qué hago ahora, no? ¿Cómo los convierto o cómo los paso a hacer una venta? Entonces, hoy les quiero llevar un poquito más o menos sobre ese camino. Y por eso quiero que planeemos juntos, hagamos un plan de un webinar desde el antes, durante y después. Y estos son 4 pasitos que yo les recomiendo que hagan. Si los hacen de manera, pues sí, correcta, como de la manera más crítica, les va a ir muy bien. Yo creo que sí les iría muy bien. Este paso es muy importante porque es el esbozo de lo que vas a hacer y cómo es que vas a cautivar a esas personas o a esas audiencias a las cuales quieres atraer o vender algo, ¿no? Entonces, número 1, debes de planear el tema, la plataforma, la fecha y la hora. Es muy importante. A veces tal vez descartan el tema de la fecha y la hora, pero estos 3 rubros que les marco en el punto número 1 es muy importante. ¿Por qué el tema es muy importante? Porque es con lo que vas a enganchar, ¿no? Es lo principal con lo que vas a enganchar. No es lo mismo decirles, voy a hablarte sobre la NOM, no sé, NOM 43. No sé ni siquiera a qué se refiere, pero a que tú les vendas una idea más profunda y más sencilla, así se los describiría yo, la forma más sencilla para que lo entiendan y que digan, sí me genera interés. Entonces, no es lo mismo decirles, te vamos a enseñar cómo mantener a tus empleados felices, a que, aunque sí le metas cosas de tal vez de leyes y etcétera a tu contenido, pero es la principal forma en la que el tema o el título es el principal punto con el cual vas a enganchar y tiene que ser de manera muy sencilla y que al final de cuentas pueda entender cualquiera y a nivel expertos también se los recomendaría que lo entiendan todos y que al final sí genere ese interés. La plataforma. ¿A qué me refiero con plataforma? Bueno, ¿cuál va a ser el soporte digital a través del cual lo vas a dar? Yo ya les decía por ahí que para mí mis favoritos es videoconferencias Telmex y también Webex es una buena plataforma. ¿Por qué tal vez estas no las han escuchado? Porque son muy específicas para dar webinars, donde te prestan subherramientas. Bueno, dentro de la plataforma hay un chat, tú tienes el control sobre todo, sobre quién prende su micrófono, se lo puedes apagar, quién prendió la cámara, se la puedes apagar. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque así como habrá mucha gente que va a entrar a tu webinar a verlo porque le interesó el tema, porque le gusta, va a entrar tal vez mucha gente, como es un evento abierto, va a entrar mucha gente que tal vez no le interesa tanto y que va a estar ahí de hater.
es muy importante que tú cuentes con una plataforma que sea totalmente, ahora sí, de tu control, y donde puedas estar apagando estos fuegos si es que tienes haters, o que tú puedas estar contestando el chat por ahí, y que no descartes esos pequeños problemillas que podrían generarte durante tu webinar, porque sí llegan a ser incómodos, ¿no? A nosotros nos han pasado algunas experiencias ahí como tétricas, entonces sí es muy importante que tengas 100% de control sobre ello. Y el de la fecha y la hora, también es algo que les puede sonar muy simple de, ay, pues en tal fecha y tal hora, pero no, realmente no es algo que tengan que descartar, porque deben de pensar en los tiempos de las personas a las que quieren que los escuchen. Pensar si te van a escuchar más o tienen más disponibilidad de tiempo en escucharte en la mañana o tal vez en la tarde, y que sí te pongan atención, ¿no? La verdad es que durante esta pandemia nosotros nos funcionó con distintas audiencias en distintos horarios. No les podría decir cuál es el ideal, pero tal vez de fecha sí. Yo les podría decir que los lunes es un poquito más complicado porque todos traemos como muchos pendientes. No es algo que yo les diga fidedignamente o que tenga un estudio que lo revele, pero nosotros así lo pensamos. Nosotros decimos, bueno, nuestras audiencias son dueños de negocio. Entonces, si yo hago un webinar el lunes a las 9 de la mañana, obvio no me van a pelar porque ellos están atendiendo muchos pendientes que ya va a empezar la semana y que necesitan resolver antes de. Tal vez en la tarde pueda que te funcione, pero en la mañana no. Entonces, nosotros por default descartamos los lunes. Y en contraparte, los viernes tampoco nos llega a funcionar mucho porque ya la gente está un poquito más en el mood de ya es fin de semana, y si te pongo un webinar a las 6 de la tarde, pues nadie se va a meter. Entonces, nosotros ya conocemos más o menos a nuestra audiencia, entonces esos 2 días los descartamos, ¿no? Y de acuerdo a nuestra experiencia, como nos ha ido en otros webinars, pues ahí vamos viendo si martes, miércoles, mañana, tarde, pero es lo que les decía antes, prueba y error. Tienes que ver qué sí te funciona, qué no te funciona, y así vas conociendo a tu audiencia. Eso en el punto número 1. En el punto número 2, algo que es súper importante es cómo vas a comunicar tu webinar, o que vas a estar dando un webinar, ¿no? Los medios a través de los cuales vas a lanzar tu webinar. Y aquí yo les pongo la parte de aliados, que es algo que nos ha funcionado mucho incluso a nosotros, que es el aliarte con alguien, no sé, una startup, tal vez una incubadora de negocios o algún aliado, incluso otra marca que pueda complementar tus productos o servicios, con quien te puedas aliar y alcanzar también sus audiencias, y que le digas, pues tú también mándaselos a tus clientes, y hay que hacerlo en conjunto. El chiste aquí del punto número 2 es planear bien tu comunicación y tus medios para que pueda más gente verlo, ¿no? Obvio, si ya tienes ahí una inversión que quieras meterle a tus webinars, pues muchísimo mejor, ¿no? Te vas a tener mayor alcance. Y pasando al punto número 3, algo que se podría decir que es el primer pasito más importante para empezar a generar estos leads o esta base de datos importante para mi negocio, es el registrar. Registra toda la gente, es decir, no les des directamente el acceso a tu webinar, sino ponles un pasito antes, donde te dejen sus datos y que tú ya estés obteniendo algo de valor para tu negocio, ¿no? Es decir, ¿quieres entrar a este webinar? Bueno, yo diría también un registro muy básico, donde nada más te dejen su correo, su tipo de empresa, su contacto, algo muy sencillo que tampoco les robe mucho tiempo, y eso para ti ya es valor. Y en el punto número 4, recuerda. ¿A qué me refiero con recuerda? Al final de cuentas, sí, tal vez ya te agendaron, ya le dijeron, sí, tengo ganas de ir a tu webinar, ya te agendaron, pero la realidad es que todos tenemos tantas cosas en la cabeza que no toda la semana voy a tener en mente que tengo un webinar de tal tema. Entonces, uno de los recursos más importantes que yo les recomiendo es el mandar recordatorios, pero no tampoco un recordatorio diario, ¿no? Con un recordatorio un día antes está perfecto,
y refrescarles la hora, refrescarles la liga de acceso, etcétera. Eso está perfecto. Porque a veces sí se llega a perder bastante audiencia en ese gran espacio entre el registro, entre que ya me registré y entre que llega la fecha. Bueno, puede ser que ahí ya pasaron 1000 cosas y pues ya ni por aquí que tenía un webinar. Entonces yo les recomiendo 100% que manden un recordatorio. Con uno es suficiente. Estos son todos los pasos que yo haría antes de hacer un webinar, que yo analizaría y que dejaría muy bien establecido antes de un webinar. Ahora vámonos al durante un webinar. ¿Qué va a pasar? Punto número 1, entrega valor. 2, da ejemplos. 3, interactúa. Y 4, vende. Vamos a explicar cada uno. Entrega valor ya habíamos hablado. Tienes que hacer una presentación en la cual hables a profundidad de un tema, resuelvas dudas sin que te las pregunten. Eso se los diría. Resuelve dudas sin que te pregunten nada. Es decir, dales toda la información que tú tengas desde tu investigación propia, desde tu propia experiencia, darles todas las respuestas para que al final nadie tenga una pregunta, ¿no? Ese es entregar información de valor. No vendas a partir del minuto número 2. Eso llegará el momento en el que puedes ya vender, pero yo les diría todo el contenido, los 50 minutos que den, entreguen información de valor. Busquen fuentes, busquen medios, busquen sobre su sector, denles información atractiva, denles datos atractivos, cómo se está moviendo actualmente su sector, qué tanto se está consumiendo tal producto, tal servicio de acuerdo a su sector. Denles información que cuando le estén escuchando digan, ay, órale, qué buen dato, yo no lo sabía. Eso es entregar información de valor. En el punto número 2, yo les recomiendo que den ejemplos durante el webinar porque es una de las maneras más sencillas en explicar algo complejo. Pueden basarse en incluso situaciones de su propio negocio, de su propia experiencia, así como ejemplos de su sector, ¿no? Eso siempre va a ayudarles y va a ir generando también algunas otras dudas o algunas otras inquietudes para que les pregunten al final. Entonces, yo les recomiendo que den ejemplos. En el punto número 3, interactúa. Casi todos dejamos al final de los webinars, o bueno, normalmente en los webinars, al final abren el tema de preguntas y respuestas. Yo les diría que no nada más dejen ese espacio. Sí es obligado al final dar unos 10 minutos de preguntas y respuestas, pero empiecen a interactuar desde antes, váyanles preguntando cosas, díganles que les comenten ahí en el chat si han vivido esto, si han vivido lo otro, si conocen sobre esto, si sabían este dato, para que tú empieces a enganchar también desde ahí con tu audiencia y que no sea solamente una clase que esté tomando la gente. El punto aquí, acuérdense que es interactuar al final de cuentas. Y al final, en el punto 4, que es el último, pero yo creo que el más importante, vende. Al final de cuentas, si tú ya lograste enganchar a tu audiencia durante 50 minutos, créeme que vas a tener unos 2 minutos, 3 minutos para poder vender ahora sí tu producto o servicio. Pero también es venderlo de una manera bonita, ¿no? Ya acuérdense que hoy ya no es vender por vender, ni decir, ay, es que yo soy el mejor, o aquí llegó la mejor cafetería del condado, la mejor cafetería de la colonia, sino vende de una manera en la que siga siendo atractivo y que sigas generando valor. No es lo mismo decir, soy la mejor consultoría legal, a decir, gracias por escucharme durante este webinar. Quien quiera puede contactarme aquí. Yo le doy una asesoría de 1 hora gratis, ¿no? Una asesoría no legal, sino una asesoría para hablar del negocio. Ahí ya estás tratando de enganchar o de enganchar desde otro punto de vista, ¿no? Sí va a ser 1 hora que vas o 30 minutos que vas a poner de tu tiempo, pero vas a tener 30 minutos para poder venderle con profundidad, ahora sí, tus productos o servicios, ¿no? Entonces, yo les diría que sí vendan, pero sigan vendiendo con valor. No centrándose en que son los mejores o que su marca es la mejor, no. Sigan entregando valor, aún estén vendiendo valor. Y por último, lo que les comentaba, la parte del seguimiento.
¿Qué viene después del webinar? Bueno, sí, ya les gustó mucho mi webinar, les gustó, interactuamos mucho, bla, bla, bla. Bueno, adiós, se cierra la sesión y tan, tan. No, es muy importante el seguir la conversación. Por eso está en el punto número 1. Debo de seguir la conversación. Bueno, ya nos vimos en el webinar, pero si mal no recuerdo, te registraste conmigo. Entonces tengo por ahí tu correo. Y si te mando un mail de seguimiento donde diga, gracias, mira, mi próximo webinar es en tal fecha, o tal vez te invito a que te registres para tener una asesoría gratuita, o descarga esta infografía, o descarga este cupón de descuento en mis productos o servicios. Eso es seguir la conversación, es decir, ya nos vimos, ya viste mi contenido, pero aquí sigo y lo que necesites, aquí voy a seguir, ¿no? Es importante que en ese seguimiento de conversación sigas entregando valor, que es lo que les decía, no sé, una asesoría gratuita, un cupón de descuento, una infografía, algún contenido de valor, algún contenido complementario al tema. Sigue entregando valor para que ellos no noten el 100% quiero vender, ¿no? 3, vende. Lo mismo que les decía, tienes ese espacio ya sea a través de una llamada, lo que tú decidas, como tú decidas dar el seguimiento, ya sea una llamada telefónica o mandar un correo de seguimiento, sigue vendiendo tus productos o servicios, pero con valores, ¿verdad? Lo que les decía. Y pues el punto número 4 es lo que les decía, contacta, sigue contactando. Al final de cuentas, si no te compró después de tu primer webinar, pues al final que se quede ahí como un lead que tarde o temprano, ya sea a corto o mediano plazo, te va a comprar, y pues dale ese seguimiento como un lead, ya al final de cuentas ya conoces sobre tu producto o servicio y ya le entregaste valor sobre tu sector, sobre tu conocimiento, tu experiencia. Entonces ahí ya tenlo como un lead que tarde o temprano te va a consumir. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo les recomendaría que hicieran en un webinar, pero al final de cuentas, pues nosotros no tenemos como la verdad absoluta, así que yo los invito a que prueben, prueba y error, prueben todo lo que al final de cuentas, como ustedes lo vayan considerando y como sus audiencias también lo vayan aceptando, es prueba y error, y pues al final tal vez ustedes en algún momento incluso nos recomienden qué es lo que les ha funcionado más. Y pues esto ha sido todo por mi parte, así que muchas gracias. Y aquí les dejamos también nuestras redes sociales y nuestro podcast, e incluso nuestro sitio web, para que nos sigan y nos compartan también con algunos conocidos, donde estamos haciendo constantemente mucho contenido, ¿no? Aquí estamos haciendo semanalmente, bueno, cada 15 días los Facebook Lives. También tenemos ahí nuestro podcast en Spotify de Agencia Digital ADN de Sección Amarilla, donde también estamos entrevistando muchísimos expertos, a TikTokers, a incluso gerentes, a líderes, incluso fundadores de empresas que nos están hablando sobre su experiencia y nos están enseñando cómo sobrevivir al mundo empresarial. Y pues también ahí estamos en LinkedIn hablando sobre nuestro sector y nuestro sitio web para que vean a lo que nos dedicamos. Así que muchas gracias y los esperamos en el siguiente Facebook Live. Esperemos que les sirva muchísimo esta información y hasta la próxima.